Dicen que hay secretos que se esconden bajo tierra, pero este comenzó entre los ladrillos de una mansión frente al mar. Una mujer acostumbrada al mármol y al perfume caro descubrió, sin querer, que uno de sus obreros escondía algo distinto. No dinero, no contrabando, sino conocimiento. Y lo que empezó como una sospecha terminó convirtiéndose en una historia capaz de desafiar clases, prejuicios y hasta el propio destino. Antes de que sigas, si las historias que transforman lo imposible en esperanza te llegan al corazón, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Porque lo que estás por escuchar no es solo un romance, es una lección sobre lo que realmente construye una vida. Aquella mañana, el sol de Valencia se filtraba entre los andamios. Lucía Ferrer, heredera de un imperio de cosméticos, había decidido visitar sin aviso la obra de su futura residencia. Vestía un sencillo vestido marfil, aunque su porte seguía gritando lujo. Caminaba entre obreros sin prisa, como quien busca descubrir si los cimientos de su nueva casa eran tan sólidos como su apellido. Fue entonces cuando vio algo que detuvo su paso. Un hombre arrodillado, manos cubiertas de polvo, que parecía esconder algo entre los ladrillos. No era un movimiento torpe, sino cuidadoso, casi ritual. Su nombre era Mateo Rivas. Albañil durante el día, estudiante nocturno de medicina cuando todos dormían. Lucía se acercó sin anunciarse. Él levantó la mirada y el tiempo se suspendió. No había miedo en sus ojos, solo el reflejo de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Qué es eso?», preguntó ella con una mezcla de autoridad y curiosidad. Y en lugar de una excusa, recibió una respuesta que desarmaría cualquier prejuicio. «Libros, mis libros de medicina». Lucía observó incrédula los tomos envueltos en plástico para protegerlos del polvo. Anatomía, fisiología, farmacología, libros que parecían fuera de lugar en un sitio donde todo olía a cemento. «Estudio por las noches», dijo Mateo, «y los repaso cuando hay descanso». Aquel instante marcó el inicio de algo que ninguno de los dos supo nombrar. En los ojos de Lucía brilló una chispa que no era compasión, sino respeto. En los de él, una dignidad serena, casi desafiante. El resto de los trabajadores apenas notó el silencio tenso que los rodeaba, ni la manera en que ella, impulsivamente, ofreció compartir su almuerzo. Fue un gesto sencillo, pero en su mundo casi un sacrilegio. Bajo la sombra de un viejo olivo que Lucía había ordenado conservar, porque los árboles antiguos traen suerte, comieron juntos pan, aceitunas y la incomodidad de dos personas que nunca pensaron compartir una mesa. «¿Por qué medicina?», preguntó ella al fin. Mateo sonrió, pero no con humildad sino con propósito. «Porque cuando era niño vi a un médico devolverle la vida a mi madre, y desde entonces supe que quería hacer lo mismo por otros». Lucía, que había abandonado su propio sueño de estudiar medicina para asumir la empresa familiar cuando su padre enfermó, sintió una punzada de reconocimiento. Dos caminos distintos, una misma renuncia. El mar rugía al fondo, como si aprobara aquel encuentro improbable. A veces el destino no grita, simplemente deja que dos mundos choquen y espera a ver si alguno de los dos se atreve a cruzar el puente. Cuando el descanso terminó y Mateo volvió al trabajo, Lucía permaneció un momento mirando los ladrillos recién puestos. Cada uno parecía contener no solo cemento, sino un pedazo de historia, una promesa silenciosa. En su pecho algo se movía. No era amor, aún no, sino la sensación de haber visto por un instante la grandeza en un lugar donde nadie mira. Esa tarde, de regreso a su oficina, Lucía anotó una frase en su cuaderno personal. Algunos construyen casas, otros futuros, y a veces son la misma cosa. ¿Y tú? ¿Crees que el destino se esconde en los lugares más simples? ¿O piensas que cada quien fabrica su propio milagro, ladrillo a ladrillo? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia apenas comienza. Y lo que sucederá cuando el corazón y la dignidad choquen por segunda vez, cambiará sus vidas para siempre. Dicen que el amor no empieza con una caricia,
sino con una mirada que se queda más tiempo de lo debido. Así ocurrió con Lucía Ferrer y Mateo Rivas. Desde aquel día en que ella lo descubrió escondiendo libros entre los ladrillos, algo en su rutina cambió, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Lucía, acostumbrada a dirigir equipos enteros con una palabra, comenzó a pasar por la obra con pretextos cada vez menos convincentes. Una inspección inesperada, una duda sobre el color de las vigas, una consulta que fácilmente podría haber delegado. Y Mateo, que había aprendido a moverse entre ruido y silencio, empezó a sentir que el sonido de sus pasos, los de ella, se había vuelto parte del ritmo del día. El trabajo avanzaba entre polvo y sol. Los hombres hablaban de fútbol, de política, de lo que harían cuando cobraran el sueldo. Mateo, en cambio, aprovechaba cada descanso para repasar anatomía. En lugar de un cigarrillo, abría sus libros plastificados y se sumergía en ellos, ajeno al ruido de la mezcladora. Era un ritual casi sagrado. Abrir, leer, subrayar mentalmente, cerrar, esconder. Lucía lo observaba desde lejos, fascinada por esa disciplina silenciosa. ¿Quién en un entorno tan hostil podía conservar una vocación tan pura? ¿Y cuántos sueños como el suyo se habrían quedado enterrados bajo cemento por falta de tiempo, de dinero o de fe? Un mediodía, la curiosidad pudo más. ¿No comes?, preguntó, mientras se acercaba con paso firme y una cesta de mimbre en la mano. Mateo levantó la vista, sorprendido, con esa mezcla de respeto y desconfianza que surge cuando la autoridad se interesa demasiado. «Prefiero estudiar durante el almuerzo», respondió él. «El tiempo no alcanza para todo». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente. Ella también conocía el hambre de tiempo, ese deseo constante de hacer más, de no fallar, de justificar cada minuto. Se sentó en una silla de obra, bajo el mismo olivo centenario, y lo invitó a acompañarla. El almuerzo era sencillo: pan, aceitunas, queso fresco. Pero el gesto lo descolocó. Ningún empleador se sentaba con los obreros, mucho menos con uno que todavía tenía las manos llenas de polvo. Sin embargo, él aceptó, quizás porque en la mirada de Lucía no había compasión, sino una curiosidad honesta. Y entre bocados torpes y silencios largos, empezaron a hablar. Mateo le contó que su madre había enfermado cuando él era niño, que la medicina le había salvado la vida y también le había dado un propósito. Lucía escuchó en silencio, sin interrumpir, reconociendo en aquellas palabras un eco de sí misma. Ella también había soñado con la medicina, hasta que su padre cayó enfermo y la empresa familiar necesitó una mano firme para no hundirse. Renunció al bisturí por el balance financiero, al aula por las juntas de consejo. Y ahora, frente a aquel hombre que estudiaba en los descansos, comprendía todo lo que había perdido. El viento del Mediterráneo se levantó, arrastrando polvo y sal. Lucía lo observó en silencio. El sol dorando su piel, el sudor marcando la línea de esfuerzo sobre la camiseta gris, las manos que alternaban fuerza y cuidado. Era una escena extrañamente bella, no por estética, sino por significado. Había algo poderoso en ver a alguien luchar contra el reloj sin quejarse, esa mezcla de cansancio y fe que solo tienen los que no se rinden. Cuando el teléfono de Mateo vibró, el aire cambió. La expresión de su rostro se volvió grave. «Es la escuela», dijo. «Mi hijo». Lucía no sabía que tenía un hijo. Lo escuchó hablar brevemente y luego cerrar la llamada con un suspiro de preocupación. «Tengo que irme», explicó. «La señora que lo cuida tuvo un problema y no puede recogerlo». Lucía frunció el ceño. «Pero todavía estás en horario de trabajo». «Lo sé», respondió él. «Hablaré con el capataz. Sé que me descontará el día, pero no tengo opción». La sinceridad de sus palabras la desarmó. Y antes de pensarlo demasiado, pronunció una frase que cambiaría el rumbo de ambos. «Puedo ayudar. Puedo enviar a alguien de confianza a buscarlo». Él negó con la cabeza. «Agradezco la intención, pero debo resolverlo yo mismo». Lucía guardó silencio, respetando su decisión. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró admirando a alguien que no necesitaba su poder para salir adelante.
Esa independencia lo hacía más digno, más sólido, más real. Esa misma tarde, cuando él se marchó, ella permaneció mirando el espacio vacío que dejó tras de sí. Por dentro, algo se movía, un impulso nuevo, mitad curiosidad, mitad admiración. ¿Era posible sentir respeto y ternura a la vez? ¿Podía un encuentro tan pequeño alterar el rumbo de dos vidas tan diferentes? Días después, al regresar a la obra, supo por el capataz que Mateo había faltado a un examen importante aquella noche. Perdería la nota del semestre. «Las reglas son las reglas», dijo el capataz encogiéndose de hombros. Lucía asintió, pero algo dentro de ella se rebeló. Podía llamar al decano, podía arreglarlo con una sola llamada, pero no lo hizo, porque entendió que ayudar no siempre significa intervenir. A veces, el verdadero respeto consiste en dejar que el otro conquiste su destino con su propio esfuerzo. Esa noche, al mirar el mar desde su balcón, Lucía escribió otra línea en su cuaderno. Hay hombres que construyen paredes y otros que levantan dignidad. Y sin saberlo aún, esa dignidad pronto la empujaría a crear algo que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos. Hay proyectos que nacen en una sala de juntas y otros en el silencio de un pensamiento que no te deja dormir. Así comenzó Construyendo Horizontes, el programa que Lucía Ferrer diseñó después de aquel almuerzo bajo el olivo. Durante días enteros, la idea la perseguía. ¿Cómo crear oportunidades reales sin transformar la necesidad en espectáculo? Porque Lucía conocía demasiado bien ese tipo de caridad con aplausos, la que viste de benevolencia lo que en realidad es ego. Y cuanto más pensaba en Mateo Rivas, más comprendía que la dignidad debía ser la piedra angular de cualquier ayuda verdadera. Al regresar a la obra, lo buscó. Esta vez, no con una cesta de comida, sino con un cuaderno lleno de notas. Le explicó su idea con una serenidad que apenas ocultaba la emoción. Un fondo para apoyar a trabajadores que estudiaban, pero sin humillaciones, sin cámaras, sin discursos. Solo becas, confianza y respeto. Mateo la escuchó en silencio, con el ceño ligeramente fruncido. Cuando terminó, habló despacio, como quien mide las palabras. No quiero sonar ingrato, pero la mayoría de los programas de ayuda terminan usando a la gente como ejemplo, no como personas. Lucía asintió. Justamente por eso te necesito. Quiero que me digas cómo evitarlo. Ese día no comieron juntos, pero conversaron más que nunca. Mateo explicó cómo en su primer año de medicina había rechazado una beca perfecta. Cubría matrícula, libros y transporte, pero a cambio debía asistir a eventos donde lo exhibían como historia inspiradora. Me pedían que contara mi vida una y otra vez, como si mi esfuerzo fuera una anécdota para su autoestima. Recordó. ¿Y qué hiciste?, preguntó ella. La rechacé. Preferí trabajar más horas y estudiar menos. Mi dignidad no estaba en venta. Aquella frase la golpeó con fuerza, porque ella, en lo más profundo, sabía lo que era vender tiempo, libertad y hasta sueños en nombre de una causa mayor. En su caso, la empresa familiar. Había aprendido a sonreír para las cámaras, a responder sin mostrar cansancio, a fingir control. Pero hacía años que no se sentía verdaderamente dueña de su historia. Esa conversación se convirtió en la semilla de algo nuevo. Juntos, comenzaron a diseñar el esqueleto del programa. Formularios simples, condiciones humanas, 0 discursos públicos. Cada detalle se discutía con la misma precisión con la que él colocaba un ladrillo. A veces se quedaban hasta tarde, revisando papeles, mientras el sol se hundía detrás del mar. En esas horas tranquilas, Lucía redescubrió algo que había olvidado: la emoción de construir con propósito, no por obligación. En uno de esos encuentros, mientras revisaban presupuestos, él comentó sin mirar: «No suelo confiar en la gente que viene de tu mundo, pero contigo es distinto». Lucía levantó la vista. «¿Por qué?». «Porque escuchas. No das órdenes disfrazadas de favores». Ella sonrió con esa mezcla de sorpresa y alivio que solo se siente cuando alguien ve más allá de las apariencias. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír sin pensar en reputaciones.
pero todo avance real despierta resistencia. Al enterarse de su iniciativa, algunos directivos de la fundación la tildaron de impulsiva. ¿Para qué invertir en obreros?, decían. Si quieren estudiar, que se lo ganen. Lucía respondió con la calma de quien sabe que el cambio no se discute, se demuestra. Pidió a Mateo que la ayudara a redactar un manifiesto sobre el valor del esfuerzo y la equidad. Cuando terminaron, el texto no hablaba de beneficencia, sino de respeto. Una frase en particular se convirtió en su lema. No buscamos héroes que inspiren, sino seres humanos que puedan crecer sin pedir permiso. El documento recorrió la empresa, generando comentarios, incomodidades y poco a poco, admiración. Tomás Belda, el capataz, fue uno de los primeros en acercarse a Mateo. Dicen que la jefa quiere becar a los obreros, murmuró mientras tomaba un café. ¿Es verdad? Sí, respondió él. Pero no es caridad, es oportunidad. Tomás rió, con esa ironía de quien ha visto demasiadas promesas vacías. Ojalá tengas razón, muchacho, a veces el mundo solo cambia de uniforme, no de alma. Entonces habrá que construir otro, contestó Mateo, dejando la taza sobre la mesa con una firmeza que desarmó el cinismo del capataz. Lucía lo escuchó decirlo y comprendió que estaba frente a alguien que no solo soñaba, sino que actuaba. Y en ese instante, más que admiración, sintió esperanza. Esperanza en él, en el programa, en sí misma. Esa noche, al volver a casa, abrió su Moleskine y escribió 3 palabras. Respeto crea puentes. Porque entendió que la diferencia no radicaba en quién tenía más, sino en quién estaba dispuesto a mirar al otro sin bajar ni subir la cabeza. A veces el destino no avisa, solo te empuja. Fue una mañana cualquiera, luminosa y ruidosa como todas, cuando Lucía Ferrer decidió visitar la obra sin escolta, sin aviso, solo con su cuaderno y una curiosidad que ya se había convertido en necesidad. Los obreros levantaban el segundo piso de la mansión frente al mar. El aire olía a sal y cemento fresco, y el sonido del martillo se mezclaba con el canto distante de una gaviota. Nada parecía fuera de lugar, hasta que el suelo literalmente se movió bajo sus pies. Una tabla del andamio, mal asegurada, cedió justo cuando ella se inclinó para observar la vista desde la terraza. El instante se extendió como un eco infinito. El viento, el grito del capataz, el vértigo, y entonces unas manos la sujetaron con una fuerza que no admitía discusión. Las manos de Mateo Rivas. Por un momento, el mundo se redujo a ese contacto. Él la sostuvo con el mismo pulso con el que mezclaba el cemento y pasaba las páginas de sus libros, mitad fuerza bruta, mitad precisión. Sus ojos se cruzaron, los de él, oscuros y tensos, los de ella, asombrados y vivos. Fue un segundo eterno, donde todo lo no dicho flotó en el aire. Cuando la seguridad volvió, cuando la tabla fue reemplazada y el capataz reprendió a todos, Lucía seguía temblando, no de miedo, sino de algo más profundo, la sensación de haber estado a un paso de caer y de haber sido sostenida no solo por un hombre, sino por la vida misma. Gracias, dijo intentando recuperar la compostura. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, respondió él. Pero ambos sabían que no era cierto. No cualquiera la habría salvado, no así, con ese cuidado que parecía proteger algo más que su cuerpo. A partir de ese día, el silencio entre ellos cambió de tono. Ya no era distancia profesional, sino algo cargado de electricidad, de prudencia y de deseo contenido. Lucía comenzó a espaciar sus visitas, no porque no quisiera verlo, sino porque necesitaba entender lo que sentía. Había construido una vida basada en control, en límites, en decisiones calculadas. Y ahora, un albañil con sueños imposibles la había desestabilizado con una sola mirada. Por su parte, Mateo intentó volver a su rutina. Estudiaba, trabajaba, cuidaba de Nico, su hijo, como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que el viento soplaba desde el mar, le parecía escuchar la respiración de Lucía en aquel instante en que la sostuvo. Sabía que lo mejor era mantener las distancias.
Los mundos de ambos estaban separados por siglos de historia y metros de mármol. Aún así, el pensamiento de ella se colaba entre sus apuntes de anatomía, entre los números de su libreta, entre sus noches sin sueño. Una semana después, Lucía regresó. El ambiente en la obra estaba distinto. Los hombres la miraban con una mezcla de respeto y rumor. Ella no se detuvo. Caminó directo hacia Mateo, que revisaba unos planos. «Necesito tu ayuda», dijo, y su tono, aunque firme, tenía algo de vulnerabilidad. «Claro, ¿con la casa?» «Con algo más grande», respondió. «Con el futuro». Le explicó su nueva idea: transformar el fondo de becas en un programa estructural, con comité independiente, acompañamiento académico y mentorías. No sería caridad, sería sistema. «Quiero hacerlo contigo», agregó. «Nadie entiende mejor las dos realidades que tú». Mateo la miró largo rato. En su interior una parte gritaba que no debía aceptar, que eso solo complicaría las cosas. Pero otra, más silenciosa y poderosa, le recordó por qué había empezado todo: para que su hijo creciera en un mundo donde estudiar no fuera un lujo. Así que dijo que sí. Y con ese sí sellaron un nuevo tipo de pacto. No amor todavía, pero sí destino. Desde entonces comenzaron a reunirse fuera del horario laboral, en una pequeña oficina improvisada junto al terreno. Planeaban, discutían, se contradecían, se reían. Lucía le mostró los presupuestos, los formularios, las estrategias de comunicación. Mateo señalaba los errores desde la experiencia del obrero que conoce los laberintos burocráticos. Cada encuentro los acercaba más. A veces, al terminar, ella lo acompañaba hasta su coche. Otras, él le ofrecía café hecho en una vieja cafetera que había traído de casa. No decían nada que pudiera romper el equilibrio, pero ambos sabían que el aire estaba lleno de algo que crecía. Una tarde, mientras revisaban papeles, Lucía se detuvo a observarlo. Su concentración, la forma en que arrugaba el ceño al pensar, la paciencia con que explicaba cada detalle, y se preguntó, casi con miedo: ¿desde cuándo mirar a alguien puede sentirse como volver a respirar? Él levantó la vista justo en ese momento, y sus ojos se encontraron. Por un instante, ninguno apartó la mirada. No hacía falta hablar. Todo lo esencial ya estaba dicho. El resto era cuestión de tiempo, de valor, y de aceptar que el amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Esa noche, Lucía escribió en su cuaderno: «No todo lo que se construye con las manos se ve. A veces, lo más sólido es lo invisible». Hay momentos que no piden permiso para entrar. No importa el plan, la hora ni el protocolo. Llegan, sacuden todo y te obligan a elegir entre lo urgente y lo importante. Fue una de esas noches. Mateo Rivas estaba en la biblioteca pública, repasando apuntes para su examen final de fisiología. Los ojos le ardían, las manos temblaban de cansancio. En la mesa, entre papeles manchados de café, el teléfono vibró. Una sola palabra en la pantalla bastó para helarle la sangre: Nico. El mensaje era de Inés Mora, la vecina que cuidaba de su hijo cuando él trabajaba. «Fiebre alta. No reacciona. Estoy en urgencias». Sin pensar, recogió los libros, los metió en la mochila y corrió bajo la lluvia como si el asfalto ardiera. El hospital quedaba a 10 kilómetros. El autobús no pasaba hasta dentro de 20 minutos. Caminó, corrió, se detuvo, volvió a correr. Cada paso era una súplica. En otro punto de la ciudad, Lucía Ferrer revisaba documentos del programa Construyendo Horizontes. Había pasado la tarde redactando acuerdos, confiada en que todo marchaba bien. Pero algo, una intuición, la obligó a mirar el móvil. Un mensaje de voz, breve, ahogado: «Mi hijo». El hospital. No lo dudó. Tomó las llaves, se subió al coche y atravesó Valencia bajo la tormenta. El parabrisas apenas dejaba ver la carretera, pero el corazón sabía exactamente a dónde ir. Cuando llegó a urgencias lo vio, empapado, con el rostro desencajado, esperando turno junto a una camilla diminuta donde Nico dormía, pálido y febril. No hubo palabras, solo un gesto.
Lucía se acercó, puso una mano sobre el hombro de Mateo y le dijo al médico de guardia: «Soy Lucía Ferrer, de la Fundación Ferrer. Asegúrense de que este niño sea atendido ahora». En minutos lo llevaron a observación. Mateo quiso protestar, pero su voz se quebró antes de articular una frase. Ella lo miró con calma. «No estás solo». Fue la primera vez que alguien le decía eso con tal convicción. Pasaron horas en la sala de espera. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el pediatra salió. «Crisis febril severa, pero está estable. Requiere reposo y antibióticos. Lo difícil ya pasó». Mateo cerró los ojos y respiró por primera vez en toda la noche. Lucía sonrió, agotada. Se dejó caer en la silla a su lado, empapada, el cabello rubio pegado al rostro, los tacones en la mano. Por un instante no había empresaria ni obrero, solo 2 seres humanos exhalando alivio. El silencio se volvió cómodo. Él la miró y dijo: «No tenía por qué venir. Lo sé, pero quería hacerlo». Y en esa respuesta había más verdad que en todos los contratos que había firmado en su vida. Cuando Nico despertó al amanecer, lo primero que vio fue a su padre dormido, cabeza apoyada en el borde de la cama, y a Lucía sentada junto a ellos leyendo su cuaderno de notas. La escena era tan simple, tan doméstica, que dolía de hermosa. El niño sonrió débilmente. «¿Quién es ella?». Mateo abrió los ojos confundido, y antes de que respondiera, Lucía susurró: «Una amiga que vino a cuidarte». Durante los días siguientes, Lucía se encargó de todo: medicamentos, exámenes, incluso de hablar con el director del hospital para garantizar la atención. Mateo al principio se resistía. Le costaba aceptar ayuda, incluso en medio de la angustia. Pero ella no lo hacía por compasión. Lo hacía porque entendía lo que era perder el control, temer que el destino te robara lo más valioso. Esa experiencia los unió de un modo que ninguno planeó. Las conversaciones cambiaron. Ya no eran solo sobre becas o formularios, sino sobre la vida. Mateo hablaba de su madre y del miedo constante a no ser suficiente. Lucía le confesó su cansancio de vivir para expectativas ajenas. Entre tazas de café y madrugadas en vela, el respeto mutuo se volvió ternura. Una tarde, mientras Nico dormía, Lucía dijo algo que sonó más a confesión que a idea. «He pasado años ayudando a desconocidos, pero hoy siento que por fin estoy haciendo algo que tiene sentido». Él la miró con gratitud. «A veces, ayudar a una sola persona vale más que 1000 proyectos». Ella asintió. En ese momento, entendió que el amor, el verdadero, no llega como una tormenta, sino como una calma que te sostiene después de haber sobrevivido a todas. Esa noche, al regresar a casa, escribió en su Moleskine: «No hay mayor riqueza que ver a alguien sanar y saber que, de alguna forma, fuiste parte de eso». Y mientras el mar golpeaba suave contra el muro de la terraza, pensó que, quizá, la vida le estaba devolviendo todo lo que había renunciado años atrás. A veces, lo que destruye una historia no es la verdad, sino la versión que otros deciden contar. Durante semanas, Lucía Ferrer y Mateo Rivas vivieron en una calma frágil. Nico se recuperaba, el programa Construyendo Horizontes ganaba forma, y el aire entre ellos parecía más liviano, hasta que un día el teléfono de Lucía comenzó a sonar sin descanso. Primero fueron mensajes, luego llamadas, y finalmente titulares. La heredera solidaria se enamora de su obrero becado. Escándalo en la Fundación Ferrer. Favoritismo disfrazado de amor. En pocas horas, los periódicos digitales transformaron un gesto humano en una novela barata. Fotos de archivo, rumores, entrevistas inventadas. La prensa había olido sangre y no la iba a soltar. Lucía leyó los titulares en silencio. Estaba acostumbrada a las críticas, pero esta vez el golpe era diferente. No era solo su reputación en juego, también la de Mateo, la de los becarios, la del programa que tanto esfuerzo había costado construir. Cerró el portátil con un suspiro y se preparó para enfrentar lo inevitable. Cuando llegó a la obra esa mañana, los obreros bajaron la voz. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo.
Tomás Belda, el capataz, fingió no ver nada, pero Lucía notó su incomodidad. Buscó a Mateo. Lo encontró mezclando cemento, como si nada hubiese pasado, aunque la tensión en sus hombros lo delataba. «Ya lo viste, ¿verdad?», preguntó ella. Él asintió sin levantar la mirada. «No vale la pena responder». «Tal vez sí», dijo ella con calma. «Tal vez sea hora de no callar más». Pero él negó con un gesto. «Lucía, no necesitamos convencer a nadie. Lo que somos se demuestra, no se explica». Esa frase tan simple y tan verdadera le atravesó el pecho. Había pasado años justificando cada decisión, cada paso, cada respiración frente a una prensa que exigía perfección. Y ahora, un obrero le enseñaba que el silencio podía ser más poderoso que cualquier comunicado. Esa misma tarde, el escándalo llegó al consejo directivo de la fundación. La sala estaba llena, trajes, corbatas, rostros tensos. El presidente, un hombre de voz seca, rompió el hielo. «Señorita Ferrer, la situación es insostenible. Le sugerimos distanciarse del proyecto y del señor Rivas». Lucía lo miró con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión. «No voy a hacerlo. Piénselo bien, Lucía, su apellido pesa más de lo que imagina». «Y precisamente por eso», respondió, «debo usarlo para algo que valga la pena». El silencio que siguió fue casi físico. Nadie se atrevió a responder. Era la primera vez que no hablaba la hija del fundador, sino la mujer que había encontrado su voz. Fuera del edificio, los periodistas la esperaban. Micrófonos, flashes, preguntas afiladas. ¿Está enamorada de su empleado? ¿Usó fondos de la fundación para favorecerlo? Lucía respiró hondo y dijo solo una frase. «El respeto no se compra, se construye». Y se marchó sin mirar atrás. Mientras tanto, Mateo recibía su propio tipo de juicio. Los obreros murmuraban que ahora tenía protección de arriba. Algunos lo admiraban, otros lo evitaban, pero él siguió trabajando igual, puntual, silencioso, con la cabeza en alto. Sabía que su mejor defensa era su constancia, sabía que el ruido siempre pasa y lo sólido queda. Esa noche se encontraron en el hospital para visitar a Nico. El niño ya corría por los pasillos, recuperado y feliz. Lucía le llevó un libro ilustrado sobre anatomía, el mismo que Mateo solía leer. Cuando el niño se durmió, ella se quedó mirando las manos de Mateo. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», preguntó. «¿Qué?». «Que la gente prefiere creer en el escándalo antes que en la verdad». Él sonrió con cansancio. «La verdad no se vende tan bien. ¿Y tú cómo haces para no perder la fe?». «Porque la fe no se basa en lo que dicen los demás, sino en lo que uno elige sostener». Lucía lo observó en silencio. Por primera vez, entendió que el verdadero poder no estaba en su apellido, ni en su dinero ni en las portadas. Estaba en esa calma inquebrantable que él tenía incluso cuando todo temblaba. Antes de despedirse, él dijo: «No te preocupes, las tormentas también limpian el aire». Ella sonrió. «Y revelan quién se queda cuando llueve». De camino a casa, Lucía miró por la ventanilla del coche. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas, y por primera vez no sintió miedo. Sabía que la verdad, aunque lenta, siempre encontraba su camino. Y también sabía que cuando la calma volviera, ya nada sería igual. Esa noche escribió en su Moleskine: «La dignidad no necesita aplausos, solo testigos que no se rinden». Dicen que toda familia poderosa tiene una mesa larga donde no solo se sirven platos, sino también batallas. Y esa noche, la de los Ferrer, parecía más un tribunal que un comedor. El mantel era de lino blanco, las copas brillaban bajo la luz dorada y el aire olía a vino caro y tensión contenida. Lucía Ferrer sabía que esa cena no era una invitación familiar, sino una cita con el juicio silencioso de su mundo. Don Álvaro Ferrer, su padre, estaba al extremo de la mesa apoyado en su bastón, con ese porte que imponía respeto sin decir una palabra. A su lado, Bruno Ferrer, su hermano, sonreía con esa elegancia venenosa que siempre usaba antes de lanzar una estocada. Y frente a ellos Lucía, erguida, serena, con su vestido marfil y la mirada clara, sabía que esa noche debía decidir si seguía siendo hija obediente o mujer libre. La primera copa se alzó,
Pero nadie brindó. Bruno rompió el silencio. «Parece que el apellido Ferrer vuelve a ser tendencia», dijo con voz melosa, aunque no exactamente por los motivos que papá soñaba. Lucía mantuvo el tono tranquilo. «Los periódicos venden historias, no verdades». «Oh, claro», replicó él. «Pero a veces esas historias destruyen años de trabajo. ¿Te has preguntado a cuántos donantes hemos perdido desde tu programa social?» Don Álvaro la observaba sin intervenir. Su silencio era más pesado que cualquier reproche. Lucía respiró hondo. «Si los donantes se van porque ayudamos a los que no tienen apellido, entonces tal vez nunca estuvieron de nuestro lado». Bruno soltó una risa corta, seca. «Escúchala, papá. La mártir de la justicia. ¿Y el obrero? ¿También tiene derecho a opinar en la fundación ahora?» Lucía lo miró directamente. «Tiene derecho a ser tratado con respeto, algo que, por cierto, tú podrías intentar alguna vez». La tensión estalló. Los cubiertos tintinearon, los sirvientes fingieron no oír, y el eco del mar se filtraba por las ventanas, como si también quisiera presenciar el enfrentamiento. Fue entonces cuando don Álvaro finalmente habló, con voz grave, lenta, medida. «Lucía, he visto muchas modas disfrazadas de ideales, pero también he aprendido que el carácter no se mide por lo que uno hereda, sino por lo que construye». Ella lo miró sorprendida. «¿Está diciendo que aprueba lo que hago?» Él sonrió levemente. «Estoy diciendo que quiero verlo con mis propios ojos antes de juzgar». El silencio que siguió fue casi una bendición. Bruno, irritado, se levantó de la mesa. «No puedo creer esto. ¿Vas a dejar que ensucie el nombre de la familia con ese albañil?» Don Álvaro se recostó en la silla. «El nombre de la familia no lo ensucia el trabajo, sino la arrogancia». Bruno lo miró incrédulo, dio media vuelta y salió del comedor. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa. Lucía permaneció quieta, procesando cada palabra de su padre. Él se sirvió una pequeña copa de vino y la observó con ternura que no recordaba desde su infancia. «¿Ese muchacho te hace bien?», preguntó. Lucía bajó la mirada, pero su sonrisa la delató. «Sí, papá. Me recuerda quién era antes de que todo se volviera una obligación». Don Álvaro asintió. «Entonces no dejes que el ruido te robe la verdad. Los Ferrer hemos sobrevivido a guerras, crisis y rumores. Sobreviviremos también a esto, pero haz que valga la pena». Por primera vez, Lucía sintió que no estaba sola en su lucha. La autoridad que durante años la había oprimido, ahora le entregaba libertad. Y en ese gesto silencioso, el vínculo entre padre e hija se reconstruyó. Al salir del comedor, Esteban Vidal, el mayordomo, le entregó una nota doblada. Lucía la abrió. Era un mensaje de Mateo. «Estoy en la obra. Tenía que arreglar algo del muro norte. No puedo dormir sin terminar lo que empecé». Sonrió. Aún temblaba por la conversación, pero en el fondo, algo le decía que esa noche marcaría el comienzo de una nueva etapa, no solo en el proyecto, sino en sus vidas. De camino a la obra, la ciudad estaba vacía y silenciosa. El faro del puerto parpadeaba a lo lejos, y el sonido de las olas golpeando el muelle parecía acompañarla. Cuando llegó, lo vio. Mateo, solo, con el casco puesto, terminando de alisar una pared bajo la luz tenue de una lámpara portátil. Ella se acercó despacio y, sin decir palabra, tomó la espátula de su mano y la apoyó junto a la suya. Él la miró sorprendido. «No deberías estar aquí a esta hora». «Tú tampoco», respondió. Y en ese intercambio breve, el cansancio se transformó en calma. No se besaron. No hacía falta. El respeto, la confianza y la ternura que habían construido eran más fuertes que cualquier impulso. Lucía levantó la vista hacia el muro recién terminado y dijo en voz baja: «Mi padre quiere conocerte». Mateo sonrió apenas. «Entonces que sea cuando este muro esté completamente seco. Así podrá ver que, incluso con tormentas, algo firme puede levantarse». Ella lo observó en silencio, con los ojos brillando bajo la luz. Ese era el hombre que había salvado su vida sin pedir nada a cambio y que ahora le enseñaba a salvar la suya.
Esa noche, en su Moleskine, escribió: «El respeto no necesita escenario, basta una mesa, una mirada y la decisión de no bajar la cabeza. Toda historia de amor, cuando crece demasiado rápido, despierta a sus fantasmas». Y en el mundo de Lucía Ferrer, los fantasmas no usaban sábanas. Usaban trajes, sonrisas falsas y memorandos sellados con el logo de la empresa familiar. Habían pasado apenas 2 semanas desde la cena con su padre. El clima parecía haberse calmado. El programa Construyendo Horizontes avanzaba. Las becas se multiplicaban y la prensa comenzaba a olvidar el escándalo inicial. Pero detrás de los correos corporativos y los informes de contabilidad, algo oscuro se estaba gestando. Una mañana, Esteban Vidal, el mayordomo leal que había servido a la familia durante décadas, entró discretamente a la oficina de Lucía. «Señorita, hay algo que debe ver». Le entregó un sobre manila sin remitente. Dentro había copias de facturas falsificadas, autorizaciones firmadas digitalmente en su nombre y una transferencia sospechosa de fondos de la fundación a una cuenta en Panamá. Lucía sintió un frío recorrerle el cuerpo. «Esto es imposible. Yo no autoricé nada de esto». Esteban la miró con seriedad. «Lo sé, pero alguien quiere que parezca que lo hizo». El nombre que aparecía al pie de las autorizaciones era inconfundible: Bruno Ferrer, su propio hermano. Durante horas, Lucía revisó los documentos, cada firma, cada detalle. Era una trampa perfecta. Bastaría una filtración para arruinar no solo su reputación, sino también todo el programa de becas. El sueño que había construido junto a Mateo Rivas pendía de un hilo. Por la tarde, fue al sitio de la obra. Lo encontró con las manos cubiertas de yeso, supervisando a los becarios recién incorporados. Lucía se acercó con el sobre aún en la mano. «Necesito contarte algo». Mateo la escuchó en silencio mientras ella explicaba todo. Las facturas, la manipulación, la sospecha de Bruno. Cuando terminó, él dijo simplemente: «Entonces no solo quieren destruirte, quieren destruir lo que representas». Lucía lo miró con los ojos húmedos. «Si esto sale a la luz, perderé la fundación, el programa, todo». «No todo», replicó él con calma. «No perderás lo que somos». Esa noche decidieron enfrentarlo juntos. Lucía preparó un comunicado interno, reunió pruebas y solicitó una auditoría independiente. Sabía que sería una guerra abierta contra su hermano, pero también sabía que el silencio sería su muerte. A la mañana siguiente, cuando Bruno llegó a la sede, Lucía lo esperaba en la sala de juntas. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Él fingió una sonrisa. «¿De qué? ¿Del albañil o de tus problemas de contabilidad?» «De ambos, si quieres», replicó ella colocándole los documentos frente al rostro. Bruno los hojeó, su expresión endureciéndose a cada página. «No sabes con quién te estás metiendo, Lucía». «Sí lo sé. Con alguien que olvida que el poder sin ética es solo corrupción con perfume». Él soltó una carcajada breve. «Siempre tan poética. Pero esto es un juego que tú no puedes ganar». «No es un juego, Bruno. Es mi vida. Y ya no pienso dejar que la dirijas». Cuando salió de la sala, Bruno la observó con esa mezcla de desprecio y miedo que solo sienten quienes saben que están perdiendo control. Esa tarde convocó a una reunión de emergencia con algunos miembros del consejo, todos viejos aliados suyos, para intentar destituirla. Mientras tanto, Lucía se refugiaba en la obra, buscando aire entre el olor a cemento y metal. Allí estaba Mateo reparando un muro con sus manos firmes, su rostro cubierto de polvo, su calma intacta. Ella se acercó sin decir nada. Él apenas levantó la vista y sonrió. «¿Cómo te fue?» Lucía suspiró. «Siento que estoy luchando contra un sistema entero». «Y aún así sigues de pie», respondió él limpiándose las manos con un trapo. «Eso ya te hace más fuerte que ellos». Esa noche, mientras caminaban por el andamio superior, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el mar, Lucía dijo en voz baja: «No sé si ganaremos, Mateo». Él tomó su mano con suavidad. «No se trata de ganar, sino de no rendirse». Ella cerró los ojos, dejándose sostener por ese silencio lleno de significado.
y en ese instante comprendió que no había trampa ni conspiración que pudiera vencer la fe de alguien que trabaja con las manos limpias y el corazón sin miedo. Días después, un correo anónimo llegó a los medios con toda la documentación del fraude de Bruno. La verdad salió a la luz. El escándalo fue enorme, pero esta vez el nombre que quedó limpio fue el de Lucía Ferrer. Los titulares cambiaron. La heredera que se negó a callar. Una mujer y un obrero que reconstruyeron la confianza. Esa tarde, en la terraza de la mansión junto al mar, Lucía escribió en su Moleskine: «Cuando eliges la verdad, el precio siempre es alto, pero la mentira cobra intereses. El tiempo tiene una manera cruel y hermosa de poner cada cosa en su sitio. No pregunta si estás preparado, simplemente avanza, arrasa con lo superficial y deja al descubierto lo esencial». Así fue para Lucía Ferrer y Mateo Rivas, cuando los meses que siguieron al escándalo los obligaron a mirar más allá del ruido, más allá incluso de ellos mismos. La Fundación Ferrer sobrevivió al terremoto. El Consejo, avergonzado por el silencio cómplice de años, aprobó por unanimidad la continuidad de Construyendo Horizontes, esta vez bajo dirección compartida. Lucía como presidenta ejecutiva y Mateo como director académico. El proyecto, que había nacido de un impulso casi íntimo, se transformó en una red nacional de becas y oportunidades laborales. Los medios hablaban de ellos como la alianza improbable que cambió Valencia. Pero en lo personal, el precio había sido alto. Lucía apenas dormía. Los viajes, las reuniones, las entrevistas, todo se había vuelto una maratón. Y aunque Mateo seguía a su lado, había una distancia sutil, una sombra que crecía entre ambos. A veces, mientras revisaban informes o compartían un café tarde en la oficina, ella lo veía distraído, ausente, mirando el móvil con una preocupación que intentaba ocultar. Hasta que una noche, ya entrada la madrugada, decidió preguntar: «¿Qué ocurre, Mateo? Llevas días diferente». Él la miró con esos ojos cansados pero nobles que tanto la habían atraído. «Es Nico. Su salud no está del todo bien. Los médicos quieren hacerle estudios nuevos. Hablan de una posible enfermedad autoinmune». Lucía se quedó sin palabras. Él sonrió con esa serenidad que solo tienen los que ya han aprendido a sufrir. «No te preocupes, saldremos adelante. Siempre lo hacemos». Pero esa frase, «siempre lo hacemos», le pesó en el alma. Por primera vez, Lucía comprendió que el hombre que amaba cargaba sobre sus hombros más de lo que mostraba, y que a veces, incluso los más fuertes, necesitan descansar. Durante semanas, lo acompañó a cada cita médica. Nico, aunque débil, seguía sonriendo, dibujando estrellas en los papeles del hospital. «¿Sabes, Lucía?», le dijo un día mientras jugaban en la sala de espera. «Cuando sea grande, quiero ayudar a los niños como yo». Ella lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «Y lo harás, cariño, lo harás». Pero una mañana, al llegar a la obra, Lucía encontró el casco de Mateo sobre una mesa. El capataz, Tomás, se acercó con gesto serio. «Se lo llevó el viento, jefa. Dice que necesita tiempo». «¿Tiempo? ¿A dónde fue?» Tomás bajó la voz. «A Galicia. Con su hijo. Quiere estar con él hasta que todo pase». El mundo pareció detenerse por un segundo. Lucía se quedó sola frente al horizonte, con la brisa del Mediterráneo golpeándole el rostro. Esa tarde escribió en su Moleskine: «A veces amar también es saber esperar, porque el amor que no respeta los silencios no merece las palabras». Durante los meses siguientes mantuvieron contacto a través de cartas. Mateo le contaba sobre las caminatas por la costa gallega, los tratamientos de Nico, los libros que estaba leyendo. Lucía respondía con noticias del programa, fotos de las primeras generaciones de becarios y alguna que otra confesión velada. «Te echo de menos en cada ladrillo nuevo que se coloca». Y así, entre distancias y palabras, su vínculo se transformó. Ya no era solo amor, era fe. Fe en que la vida, cuando algo es verdadero, siempre encuentra la forma de unirlo otra vez. Un año después, en primavera, Lucía recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto de Nico sonriendo en la playa, sosteniendo una concha en la mano.
Detrás una nota con apenas 3 palabras. Estamos listos. Volvemos. Esa noche, Lucía fue a la mansión junto al mar. Encendió las luces, abrió las ventanas y respiró profundamente el aire salado. Por primera vez en mucho tiempo no había miedo, solo gratitud. El sonido del mar era el mismo de aquel día en que todo comenzó, cuando encontró a un hombre escondiendo sus libros de medicina entre los ladrillos. Y pensó, quizás el destino no nos separa, solo nos enseña a volver distintos. ¿Tú crees que el amor verdadero necesita distancia para probar su fuerza? Escríbelo en los comentarios, porque en la última parte, el regreso de Mateo traerá no solo un nuevo comienzo, sino una promesa que cambiará para siempre el significado de hogar. El viento del Mediterráneo tenía ese olor que mezcla sal, memoria y promesa. La mansión junto al mar, la misma que alguna vez fue símbolo de distancia entre clases, ahora esperaba algo distinto: el regreso de quienes la convirtieron en un puente. Lucía Ferrer caminaba descalza por el piso de mármol recién lustrado, escuchando el eco de sus pasos resonar como una respiración antigua. Cada rincón de aquella casa guardaba una historia: las discusiones, las risas, los silencios compartidos. Pero esa noche era distinta. Esa noche, el pasado y el futuro iban a encontrarse bajo el mismo techo. Cuando el reloj marcó las 8, el sonido de un motor rompió la calma. Lucía corrió hacia la terraza. Allí estaba él, Mateo Rivas, más delgado, con el rostro curtido por el viento del norte, y a su lado Nico, que corría hacia ella con una energía que el tiempo y la enfermedad no habían podido apagar. Lucía se arrodilló, lo abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo lloró sin miedo. Detrás Mateo se detuvo observándolos. No hizo falta decir nada. El silencio lo dijo todo. Ella se levantó, dio unos pasos y lo abrazó también, sin palabras, solo respirando el alivio de tenerlo otra vez frente a sí. «Te ves distinta», susurró él. «Tú también. Creo que los dos aprendimos lo que el ruido no nos dejaba escuchar», dijo Mateo, con esa calma que siempre lo acompañaba. Lucía sonrió. ¿Y qué era? Que el hogar no es un lugar, es una decisión. Esa frase la atravesó como una revelación. Había pasado años construyendo casas, edificios, fundaciones, pero nunca se había detenido a pensar en lo que realmente significa tener un hogar. Un hogar no se mide en metros, sino en miradas que te esperan. Esa noche, cenaron los 3 bajo el olivo centenario que Lucía había mandado preservar el primer día de la obra. Las luces colgaban como luciérnagas sobre la mesa. Nico contaba historias de la playa gallega, de cómo había aprendido a identificar las estrellas, y Lucía lo escuchaba fascinada. Mateo la miraba en silencio, con una mezcla de admiración y gratitud. Después de cenar, caminaron por la playa. El mar estaba tranquilo, reflejando las luces de la ciudad como una constelación invertida. Mateo se detuvo frente al agua, respiró profundo y dijo: «¿Recuerdas cuando te dije que no te ofrecería un anillo hasta sentirme tu igual?» Lucía lo miró con ternura. «Sí». Él sacó del bolsillo una pequeña caja de madera gastada por el tiempo. Dentro, en lugar de un anillo de oro, había un colgante plateado con forma de concha marina. «No es lujo», dijo, «pero encierra una promesa. Donde quiera que estemos, este será nuestro punto de partida». Ella tomó la concha con las manos temblorosas. «Es perfecta». Mateo la colocó en su cuello y añadió: «El mar la moldeó con paciencia, igual que nosotros». Se quedaron así, mirándose bajo la luna. No había necesidad de hablar de futuro. El futuro ya estaba ocurriendo, segundo a segundo, con cada respiración compartida. Nico, corriendo unos metros más adelante, los llamó riendo. «Vengan, las olas brillan». Y sí, las olas brillaban con un resplandor tenue, casi mágico, reflejando el faro que giraba en la distancia. Lucía pensó que tal vez así era el amor, un faro constante, incluso cuando todo parece oscuridad. Meses después, el programa Construyendo Horizontes se expandió por toda España. La fundación adoptó un nuevo lema, inspirado en una frase que Mateo había dicho en una de sus charlas:
Construir no es solo levantar muros, sino abrir puertas. En la inauguración de la nueva sede, don Álvaro Ferrer, ya anciano, subió al estrado. Tomó el micrófono y mirando a su hija, dijo con voz firme: «Hoy entiendo que mi legado no está en los edificios que levanté, sino en las vidas que ustedes están cambiando». Lucía lo abrazó, sabiendo que por fin su padre veía lo que ella había intentado mostrarle desde el principio, que la verdadera herencia no se mide en dinero, sino en dignidad. Esa tarde, Mateo observaba desde lejos. Llevaba a Nico sobre los hombros, y cuando Lucía bajó del escenario, el niño exclamó con orgullo: «¡Esa es mi mamá!». El público rió, y Lucía se detuvo un segundo sorprendida. Mateo la miró, y con un gesto simple, una sonrisa, le confirmó lo que ambos ya sabían. No hacía falta ceremonia ni papeles, ya eran una familia. Esa noche, mientras el sol caía detrás del mar, Lucía Ferrer escribió la última frase de su Moleskine: «No buscábamos construir una casa, buscábamos aprender a quedarnos». Y lo conseguimos. El plano de la vida, pensó, no se dibuja con reglas, sino con decisiones valientes, y cada ladrillo, cada libro escondido, cada lágrima, había sido necesario para llegar a ese punto exacto, el momento en que el amor dejó de ser un sueño y se convirtió en un lugar. ¿Tú también crees que el verdadero éxito no está en lo que tenemos, sino en con quién lo compartimos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, a veces, el hogar más fuerte es aquel que se construye entre dos corazones que aprendieron a resistir.